Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Claro, han existido varias informaciones durante esta jornada en torno al caso de este sicario que fue puesto en libertad el pasado 10 de julio. Informaciones relevantes que actualizan la actual situación de esta investigación y que además van aclarando algunas dudas. Vamos por parte. Hay un nuevo afiche, una nueva alerta. Y es que resulta que Osmar Ferrer Ramírez, como sabíamos hasta esta mañana que se llamaba este presunto sicario, en realidad nunca fue esta su verdadera identidad. Estamos hablando que el trabajo que se hizo al tomar sus huellas dactilares, enviar esta información a través de la Policía de Investigaciones a Interpol, permitió determinar que con estas huellas el verdadero nombre de este sujeto es Alberto Carlos Mejía Hernández. Es decir, acá en Chile ingresó por un paso no habilitado, estaba de forma ilegal y además no solamente al interior de la cárcel ni cuando fue detenido, sino que durante todo el tiempo que estuvo en nuestro país se identificó como Osmar Ferrer Ramírez, inclusive en el edificio donde vivía en la comuna de Estación Central, en la conserjería de este lugar. Por lo mismo es que finalmente se obtiene esta información durante esta jornada, que además vivió un momento bastante confuso, porque en primer lugar Carabineros, policía, envía esta nueva identidad, este documento con esta nueva alerta con el nombre de Carlos Alberto Mejía Hernández. A los pocos minutos llega la información por otro lado desde el Ministerio Público, Fiscalía, diciendo que se había logrado dar con la identidad de Alberto Carlos Mejía Hernández. ¿Cuál es el punto en cuestión acá? Básicamente que existían dos versiones, estamos hablando que habían dos nombres distintos, lo que tuvo que finalmente ser aclarado por el mismo ministro de Seguridad, Luis Cordero. ¿Cuál fue su versión al respecto? ¿Cuál es el verdadero nombre finalmente de este sicario? Lo escuchamos en voz del ministro. En relación a la pregunta que ustedes habían formulado, sería Carlos Alberto. Alberto Carlos es Alberto Carlos, ¿ok? En la gráfica hubo un cambio, pero es Alberto Carlos, se ha corregido la gráfica, sin embargo su número de identidad y su documento de identidad corresponde a aquel que fue comunicado el día de ayer por parte de las autoridades venezolanas. Pero lo que importa es el documento de identidad, sus huellas dactilares y la fotografía que tiene de su pasaporte. Finalmente, la identidad de este sicario venezolano es Alberto Carlos Mejía Hernández. Ese es el nombre con el que finalmente el reconocimiento de huellas dactilares permitió identificar a este sujeto, dejando de lado todo el enredo que se armó en un momento con estas dos versiones y que en 30 minutos existieron tres nombres para este sicario. Ya existe la confirmación de su verdadera identidad, con el que finalmente está siendo buscado en diversos países. Se habla que es un hombre de tez morena, ¿verdad?, de nacionalidad venezolana, y que además tiene un tatuaje en el dorso de su mano derecha con el rostro del dios mitológico Zeus. Mide 1,74 m, sexo masculino, fecha de nacimiento el 8 de agosto del año 2006. Eso es parte justamente de lo que se ha conocido durante esta mañana en relación a la identidad de este sujeto. Ahora, había otro punto que también había generado bastante confusión y una serie de hipótesis, y tiene relación directa con que este sicario, al momento de su salida de la cárcel el pasado 10 de julio, iba caminando junto a dos personas que finalmente lo habrían acompañado, Nathaniel Cox, sector de Franklin, y finalmente ahí se le pierde el rastro. ¿Cuál era la principal duda? Estos dos sujetos, ¿lo estaban esperando a la salida? ¿Existió algún tipo de comunicación desde el interior del recinto dando cuenta que iba a quedar en libertad? ¿O se trató finalmente de otra cosa u otra situación? Decíamos que era muy importante que Gendarmería sacara la voz y no solamente se comunicara a través de declaraciones públicas. Y eso ocurrió durante esta mañana. En una entrevista en Radio Infinita junto a Juan Manuel Astorga se aclararon una serie de dudas que habían en relación a esta situación. Una de ellas era quiénes eran los acompañantes de este sicario, de Alberto Carlos Mejía Hernández. ¿Eran personas que lo estaban esperando o venían desde el interior del recinto? Esto es lo que dicen desde Gendarmería. Los dos sujetos que esperan a Ferrer fuera de la unidad, cuyas identidades están en mi poder y que han sido entregadas,
son dos sujetos que salieron dentro del grupo de las libertades que se otorgaron dentro del mismo rango horario. Por lo tanto, ellos se mantenían en las inmediaciones del recinto y acompañaron al sujeto en su desplazamiento. Yo no puedo entonces explicar más allá qué afinidad intramuro ellos desarrollaron, que finalmente en horario nocturno lo acompañan en el desplazamiento, pero los sujetos provinieron del interior de la unidad. No son personas que, no eran externos que de acuerdo a la venían hipótesis que se ha querido construir, además se diga claro que estaban concertados y que hubo alguna comunicación telefónica o de otra manera que les permitió coordinarse. Por lo tanto, no hay antecedentes de que Osmar Ferrer haya utilizado un aparato telefónico al interior de Santiago 1. No hay ningún indicio de que en el módulo en que permaneció, porque hemos revisado incluso ese aspecto. ¿Dónde estuvo Ferrer durante las 24 horas y fracción que estuvo en Santiago 1? Siempre en el mismo módulo, en el módulo 4. Y, de hecho, se le separó de los compañeros de causa y hasta ahí puedo llegar. Claro, vale consignar que esta entrevista se realiza hoy muy temprano por la mañana, cuando aún no existía esta información y confirmación de la verdadera identidad. Por eso hacen referencia a Osmar Ferrer Ramírez en ese momento. Pero claro, acá Gendarmería descarta que estuviesen esperando a este sicario, sino que serían personas que fueron liberadas en el mismo tramo de tiempo durante ese día. Fueron cerca de 36 liberaciones que se llevaron a cabo, y es por eso que él sale acompañado desde el interior de este recinto penitenciario. Ahí es la explicación, esa es finalmente la explicación de por qué a él se le ve con dos personas, y de esa manera se descarta la hipótesis que lo hubiesen estado esperando. Aquí por eso también toma relevancia finalmente que desde Gendarmería hablen directamente, respondan las interrogantes y así se puedan aclarar una serie de inquietudes respecto a este caso, en donde también siguen ocurriendo situaciones y seguimos esperando explicaciones, porque han pasado varios días. Esto se conoce el lunes por la noche, estamos ya a día viernes, desde el 10 de julio que quedó en libertad este sujeto. Han pasado muchos días en donde no se ha podido dar con su paradero, y acá es protagonista también la jueza Inés Rodríguez, quien lidera esta audiencia de formalización, donde decreta la prisión preventiva, pero donde también un documento con su nombre y firma da vuelco y finalmente deja sin efecto la medida cautelar de la prisión preventiva. Independiente que se diga que posteriormente se envió otro documento, no ha existido una claridad aún de cuál fue la verdadera negligencia que acá ocurrió, cuál fue la falla. Todos dicen que nadie falló. Gendarmería, la jueza, y finalmente no tenemos claridad de qué fue lo que gatilló, cuál fue el eslabón de esta cadena que permitió la liberación de un sujeto de máxima peligrosidad. Hoy día durante la mañana pudimos conversar por un par de minutos con la jueza a la salida de su casa, muy molesta por lo que se ha dicho en la prensa, por la cobertura que se ha hecho del caso y eximiendo cualquier tipo de responsabilidad en torno a esta liberación. ¿Qué fue lo que dijo durante este viernes? Lo escuchamos a continuación. Con el nivel de basureo y burla que han hecho de mi persona todos estos días, inmerecidamente por cierto, con el nivel de exposición innecesaria a mi familia y a mi vida privada todos estos días a nivel nacional, una mancha que va a durar mucho que se quite. ¿Ustedes esperan que yo les dé una declaración? Es que su nombre está involucrado en todo esto. Existe un periodismo serio y de buena calidad en Chile. Sí, existe. Y le estamos preguntando algo que la vincula directamente. No solo existe un periodismo de bajo y burdo nivel como el del que soy objeto en estos momentos. Es que hay muchas dudas. Hay una persona que quedó en libertad, que estaba acusada de un homicidio. Pero no era la tengo jueza. opción en estos momentos de elegir. Parte de las declaraciones entonces de la jueza Inés Rodríguez, que salía con incluso su identificación del Poder Judicial. Imaginamos que iba hasta el Centro de Justicia a la salida de su domicilio, ante también la molestia de todas las cosas que se han dicho. Pero claro, estamos hablando de un caso gravísimo en donde ella tiene un rol fundamental. Está su nombre y su firma acá estampado en un documento que revoca la medida cautelar de la prisión preventiva, y avanzan las jornadas y aún no tenemos novedades sobre
el paradero de este delincuente. Sabemos que su nombre no es Osmar Ferrer Ramírez, su nombre es Alberto Carlos Mejía Hernández, buscado en 196 países, a la espera también de su captura y esperando, por supuesto, tener una explicación clara con esta investigación de qué fue lo que falló que finalmente permitió la liberación de este peligroso delincuente. Sí, urge una respuesta en esa materia. Danilo, como siempre, muchas gracias. Ahora,